Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter un poco con el arte, ¿eh? A veces medio olvidado de interpretar croquis. Ya sabes, esos mapas cuadriculados. Parecen simples, pero tienen su chiste para ubicarnos. Definitivamente. Tienen toda una lógica detrás. Sí, y hoy tenemos justo dos ejemplos, dos croquis diferentes, cada uno con sus lugares, sus puntos de referencia. La idea es, pues, desentrañar cómo funcionan, ¿no? Cómo usamos esas coordenadas y qué nos dicen de cómo vemos el espacio. Es interesante cómo unas líneas y números nos ayudan a navegar. Exacto. Y justo lo que vamos a analizar es eso, ¿no? Cómo se arman rutas, cómo encuentras puntos usando un sistema que, la verdad, parece básico. Direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste, pero que es la base de un montón de cosas más complejas que usamos diario, a veces sin darnos cuenta. Es como la base de la orientación espacial. Ok, a ver, vamos entrándole al primero. La primera imagen, el primer croquis. Vemos lo típico. La cuadrícula, la rosa de los vientos marcando los puntos cardinales, clarísimo. Y una lista, ¿no? 10 lugares con número. Escuela, correo, tienda, teatro, librería, banco, cine, tu casa, hospital y panadería. Como un pedacito de ciudad. Sí, un pequeño mapa de una zona. Y da la impresión, fíjate, que la escuela, la que tiene el número 1, es como el centro de todo aquí, nuestro punto de partida. Está ahí, bastante céntrica en el dibujo. Así es. En este primer ejercicio queda claro. La escuela es el origen. Si hablamos en coordenadas, es el punto 0,0. Todo lo demás se mide, pues, en relación a la escuela. La clave es entender cómo esa relación se traduce al par de coordenadas. Y nos dan un ejemplo ya resuelto, ¿no? Para la librería, el número 5, dice 2 este, 2 norte. A ver, Interpretar esto es sencillo, pero súper importante. Significa que si estás parado en la escuela, en el punto 1, te tienes que mover 2 cuadritos, 2 bloques, hacia el este. hacia la derecha, sí. Exacto, a la derecha en este mapa. Y luego 2 bloques hacia el norte, o sea, para arriba. Y si lo checas en el croquis, 1, 2 al este, 1, 2 al norte. ¡Zas! Ahí está el número 5, la librería. Claro, es como jugar batalla naval o moverse en un tablero de ajedrez casi. Cuentas los cuadritos y como piden el camino más corto, y aquí no hay calles de un solo sentido ni nada, pues es eso, horizontal y vertical, 2 al este, 2 al norte. No hay pierde. Exacto, es el camino más directo en este tipo de cuadrícula. Y bueno, la fuente nos da las coordenadas de todos los demás puntos. Podríamos checarlos uno por uno. Por ejemplo, la tienda, el 3, dice 2 oeste, 3 norte. O sea, 2 a la izquierda y 3 para arriba desde la escuela. Y sí, ahí está. O el correo, el 2, 3 este, 2 sur. 3 a la derecha, 2 para abajo. Sí, también coincide. Parece que el sistema funciona muy bien. Funciona muy consistentemente, como dices, pero llegamos a un punto que genera una pequeña duda, ¿no? Te refieres a la panadería, el número 10. Justo esa, me brincó. La lista de respuestas que viene ahí dice que la coordenada para la panadería 10 es 2 este, 3 sur. Pero si le echas un ojo bien al croquis, esa coordenada 2 este, 3 sur, te lleva clavadito al número 8, que es tu casa. Ujú. Y el número 10, la panadería, se ve claramente una cuadrícula más al este. O sea, su posición real en el dibujo parece ser 3 este, 3 sur. ¿Ahí qué onda? ¿Un error o...? Es una excelente observación y súper importante. Más allá de si fue un error de dedo al escribir la coordenada o si el dibujo está un poco chueco, resalta algo clave de estos sistemas. Dependen totalmente de la precisión. Un numerito mal, como aquí, un 2 en lugar de un 3 en la dirección este, y te manda a otro lado completamente. Claro. Esto subraya la importancia no solo de saber leer las coordenadas, sino de, pues, verificar con la vista y ser un poco críticos con la información, ¿no? En la vida real, un error así en un mapa o en el GPS, imagínate. Pero bueno, incluso con esta pequeña cosita rara, el principio de fondo sigue igual. Necesitas un origen claro y direcciones consistentes, si no, no funciona. Buen punto. No es nada más seguir como robot, sino entender cómo funciona y cachar si algo no cuadra.
Y esto nos lleva, pues casi de la mano, a pensar en qué tan relativas son estas ubicaciones, ¿no? ¿Qué pasa si movemos el punto de partida? Y eso es justo lo que hace el segundo croquis. Exactamente. El segundo croquis mete un cambio que es fundamental. A ver, la estructura se ve parecida. Otra cuadrícula, otra rosa de los vientos. Pero los lugares son otros. Ayuntamiento, correo, farmacia, banco, bueno, otros lugares. Y la instrucción clave es: si se comienza con el ayuntamiento, entonces este es el cero u origen. Ah, ok. Entonces ahora el ayuntamiento, que es el número 1 en este segundo mapa, se vuelve nuestro nuevo 0,0. Todo se mide ahora con respecto a él. Esto está interesante porque un lugar físico, digamos, no sé, el que está en la esquina de arriba a la derecha, pues no se movió del papel, pero su dirección o su coordenada va a ser totalmente diferente. Justo. Cambiaste el punto de referencia. Claro, porque movimos desde donde medimos. Exactamente. Ese es el corazón del concepto de posicionamiento relativo. La descripción de dónde está algo siempre depende de desde dónde lo estás viendo o midiendo. Cambiar el origen, como aquí al ayuntamiento, es como si antes preguntabas ¿dónde está la biblioteca desde la escuela? Y ahora preguntas ¿dónde está la biblioteca desde el ayuntamiento? La respuesta, pues, tiene que ser distinta. A ver, veamos cómo jala con los ejemplos que da la fuente aquí. Para la biblioteca, el número 10 dice que la coordenada es 2 este, 3 norte. Entonces, ahora saliendo desde el ayuntamiento, el 1, contamos 2 bloques a la derecha, al este, y 3 para arriba, al norte. Y si vemos el croquis, sí, mira, ahí está el número 10. El sistema es el mismo, pero con otro centro. Ayuntamiento 1 sería un bloque a la izquierda, oeste, y 2 para arriba, norte. Y visualmente, eso nos lleva derechito al número 6. Una vez que fijas el nuevo origen, la mecánica es igualita, pero todas las direcciones se recalculan. Sí, ya quedó claro. Y bueno, sin tener que revisar todos los demás, como el Museo 7, que ahora queda en 3 este, 2 sur, o el Banco 4 en 2 oeste, 2 sur, siempre desde el ayuntamiento, el concepto está ahí. La misma cuadrícula te cuenta historias de ubicación diferentes, nomás cambiando el punto de partida. Es como si cada lugar tuviera varias direcciones, dependiendo de a quién le preguntes o desde dónde salgas. Es una buena forma de verlo, sí, y resalta que no hay una coordenada absoluta en este sistema. Todo es relativo al origen que tú defines. Y esto tiene un montón de implicaciones, ¿eh? Cuando pensamos en cómo damos direcciones, cómo funcionan los GPS o incluso cómo fijamos puntos de referencia en una discusión o en un proyecto. Elegir el punto cero es clave, configura todo lo demás. Entonces, si tratamos de sacar en claro lo más importante de lo que vimos con esos dos croquis, ¿qué es lo que realmente aprendimos? ¿Cuáles serían como los puntos clave? Yo diría que hay varias capas, ¿no? Por encimita, pues practicamos cosas muy concretas. Leer el mapita cuadriculado, entender y usar las direcciones cardinales, aplicar el sistema de coordenadas desde un origen y calcular rutas contando bloques. Es la mecánica básica. Pero aquí es donde se pone bueno, ¿no? Porque esa mecánica básica es el cimiento de cosas mucho más complejas y que usamos todos los días. Pienso en los GPS, parecen magia, pero en el fondo operan con principios parecidos. Una cuadrícula, latitud y longitud, un punto de referencia, algoritmos para calcular rutas. Entender estos croquis es como entender la gramática básica del espacio. Exactamente, es la base. Ya sea para leer un mapa en una excursión, para entender por qué el GPS te recalcula la ruta si te desvías, porque está todo el tiempo viendo tu posición relativa a la ruta, o simplemente para dar indicaciones claras. Camina 2 cuadras para allá y luego una para acá. Estas habilidades fomentan un tipo de inteligencia espacial, podríamos decir. Y refuerza esa idea fuerte de la relatividad, ¿no? Cómo vemos y describimos el espacio no es fijo, depende del marco de referencia. Lo que para mí es al norte, para ti puede ser al suroeste, si estamos parados en otro lado o usamos otra referencia. Suena obvio, pero a veces se nos olvida. Sí. Y además, lo que pasó con la panadería, ese pequeño detalle nos recordó lo superimportante que es la precisión y la claridad. Definir bien el origen, usar las direcciones sin fallas y asegurarse de que los datos, las coordenadas, estén bien. Un error chiquito puede llevar a confusiones grandes. Imagínate en navegación aérea o marítima.
Ahí no hay margen para errores de ese tipo. También vale la pena notar lo que estos croquis no tienen, ¿verdad? Simplifican un montón la realidad. Totalmente. No hay subidas, ni tráfico, ni edificios estorbando, ni la curvatura de la Tierra. Son modelos abstractos. Correcto. Son una abstracción, muy útil, pero una abstracción. Filtran toda la complejidad del mundo real para centrarse solo en la posición relativa en una cuadrícula de 2 dimensiones. Eso los hace fáciles de entender y usar para ciertas cosas. Pero claro, omiten muchísima información que en una situación real podría ser súper importante. Entonces, resumiendo, vimos cómo leer estas cuadrículas, cómo usar coordenados cardinales, la importancia brutal del punto de origen y cómo define todo lo demás. Y también reflexionamos sobre la precisión necesaria y las limitaciones de estas representaciones tan simplificadas. Así es. La idea central es fuerte. Con un sistema simple de reglas, cuadrícula, origen, direcciones claras, podemos poner orden y lógica al espacio. Nos permite navegarlo y hablar de él de forma efectiva, al menos en este formato sencillo. Es una herramienta para pensar el espacio muy directa. Y con eso creo que le sacamos bastante jugo a estos dos croquis, ¿no? Fuimos de contar cuadritos a pensar en GPS y en la relatividad de dónde están las cosas. Sí, fue una exploración interesante de algo que parece simple, pero que tiene muchas capas. Y quizá para dejar algo flotando en el aire, más allá del análisis, podríamos plantear una pregunta que sale de esta idea de simplificación. A ver, venga. Si pensamos en cómo estos croquis simplifican a propósito el espacio, lo aplanan, lo cuadriculan, le quitan detalles, podríamos preguntarnos, ¿cómo afectan otras representaciones simplificadas que usamos todo el tiempo? Piensa en los mapas del metro, los organigramas de las empresas, los diagramas de flujo, hasta las categorías que usamos para clasificar información. ¿Cómo afectan nuestra percepción de las relaciones reales, de las distancias conceptuales, de las complejidades que hay debajo? O sea, ¿qué ganamos en claridad con estas simplificaciones? Pero ¿qué detalles, qué conexiones, qué realidades podríamos estar perdiendo o incluso distorsionando sin querer? Uf, esa es una pregunta fuerte y muy relevante hoy en día, con tanta infografía y modelo simplificado por todos lados. Definitivamente da para pensar en cómo las herramientas que usamos para entender el mundo, pues también le dan forma a cómo lo entendemos. Una excelente nota final para esta exploración. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas